Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Ok, bueno, vamos a la palabra en esta noche, a la enseñanza de esta noche. Ayer tuvimos el inicio de Pesaj con la cena memorial de Pesaj. El día de ayer fue una grande bendición. Este lugar estaba aquí adornado. Bueno, todos los que tuvieron la oportunidad de estar acá, de estar en este lugar, de estar aquí compartiendo ese momento especial del inicio de Pesaj o Pascua. Recuerde que la palabra Pesaj significa saltar, ¿sí? Brincar, pasar de largo. Y precisamente eso es lo que el Señor ha hecho y está haciendo. Ha pasado de largo los tiempos de ignorancia en los que vivíamos, es decir, esos tiempos en los que vivíamos en pecado. Y el tema central de Pesaj tiene que ver precisamente con eso, con que el Señor ha pasado por alto todo el tiempo de pecado en el que vivíamos. Y aunque merecíamos morir y merecíamos la muerte eterna, porque dice la palabra que no hay uno solo que no haya pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, quedaron como destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo. Pero fue la misericordia del eterno Dios cuando envió a su Hijo por amor a nosotros, que hizo que a pesar de merecedores nosotros de muerte, pasara el juicio del Señor por encima de nosotros. Y sabemos que en el día del juicio no estaremos, por cuanto el juicio del Señor pasará por encima de nosotros, porque sobre nosotros está ¿qué? La sangre de Cristo, la sangre del Mesías. Y la sangre del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Somos limpios de toda contaminación, de todo pecado en el nombre del Señor. Y ayer empezamos esa celebración y estábamos entendiendo cuatro aspectos o cuatro verbos que hay en el libro de Éxodo capítulo 6, que encontramos allí. Cuatro verbos que traemos a memoria frente a lo que el Señor hizo con Israel, pero que eso mismo ha hecho con nosotros los que hemos creído en el Mesías. Recuerde que las Escrituras, todo lo vivido, todo lo que sucedió en la antigüedad, era un tipo y sombra ¿de quién? De Yeshua, del que iba a venir. Por tanto, toda la liberación que sucedió con Israel, de la manera en como el Señor la liberó, como levantó un libertador en la figura de Moisés, eso todo era sombra y figura del que iba a venir. Sencillamente eran actos proféticos que se estaban gestando hasta que llegara lo perfecto, para que nosotros pudiéramos aprender y tener ejemplo. Y así como el Señor liberó a Israel de Egipto, asimismo lo ha hecho con nosotros por medio de Yeshua. Y entendíamos ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 6, que el Señor les dice a ellos: yo a ustedes los sacaré ¿de dónde? Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Ese fue el primer verbo que vimos, ¿no? Los sacaré de debajo de las cargas. Y ayer entendíamos qué significaba esto. Y lo primero que el Señor le dijo a ellos, los sacaré de debajo de las cargas. Y entendíamos qué significaba ser sacado de las cargas de los egipcios. También el Señor le dice a Moisés lo que iba a hacer con Israel: y los libraré de su esclavitud. Y entendíamos qué significaba también ser librados de la esclavitud. Y cómo el Señor nos ha librado a nosotros de la esclavitud. Y el Señor dice: y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y entendíamos también ayer
¿Qué significaba ser redimidos con brazo extendido y grandes juicios? ¿Cómo se aplicaba eso a nosotros por medio de Yeshua, nuestro Mesías Salvador, y cómo Él lo había hecho también? Cumpliendo todo eso que Dios le estaba diciendo a Moisés, lo que iba a hacer con Israel, como el Señor también lo hizo por medio de ¿quién? De su Hijo, nuestro amado Salvador. Pero hasta ayer vimos hasta ahí, y queda un cuarto verbo para ver, para que entendamos. Y este verbo, sí, dice el versículo 7, ahí de Éxodo 6:7, dice: y los tomaré como pueblo mío, para ser el Dios de ustedes, y así sabrán que yo soy Yahweh su Dios, el que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Así sabrán. Por tanto, los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré en posesión, porque yo soy Yahweh. Ese es el verbo que hoy vamos a entender. Y brindábamos en cada uno de estos verbos una copa, ¿sí? Y entendíamos, ¿no?, acerca de esto, cómo el pueblo de Israel ha entendido estos verbos como unos simbolismos. Y veíamos entonces la primera copa, la copa de la santificación, cuando el Señor dice: los sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. También veíamos la segunda copa, que tenía que ver con ese momento de libertad, cuando dice: los libertaré, los libraré. La copa de la libertad, de la liberación. Y veíamos ayer una tercera copa, que tenía que ver con la copa de la redención, que fue lo que el Señor hizo por nosotros. Ya fuimos redimidos, pero estamos a la espera del cumplimiento de una cuarta copa. Estamos a la espera del cumplimiento de un evento poderoso, y ese evento tiene que ver con el ser tomados por el Señor, que es la copa de la aceptación, la copa de la alabanza y de la adoración, cuando el Señor ya nos tome a nosotros como pueblo suyo. Amén. Y esperamos ese momento definitivo cuando Él tome a cada uno de nosotros de esa manera. Entonces vamos a centrarnos un poco allí en esta tarde, entendiendo esto: la copa de la aceptación, la copa de la alabanza y de la adoración. Por eso dice allí: y los tomaré por pueblo mío, para ser su Dios. Y ustedes sabrán, conocerán que yo soy Yahweh su Dios, quien los sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré por heredad, y se las daré por heredad, porque yo soy Yahweh. Entonces, mis amados, acá vamos a entender algunos aspectos de esto. La palabra que aparece allí como los tomaré por pueblo mío. Yo los voy a tomar, dice el Señor, por pueblo mío. Él estaba diciendo esto a Moisés, lo que iba a hacer con Israel. Y esta palabra hoy está vigente, lo que el Señor va a hacer con aquel pueblo que Él está levantando, el remanente que Él está formando, ese pueblo para su gloria y su alabanza. Amén. Un pueblo que va a ser tomado de entre todas las naciones. Esa palabra, tomaré, esa expresión, y los tomaré, Belakahti en hebreo. La raíz es lakaj. Y esta palabra lakaj en hebreo tiene una importancia muy grande, tiene un significado muy grande, porque no significa simplemente tomar algo como tomar, por ejemplo, voy a tomar un vaso de agua y un poquito de agua. No simplemente es eso, va más allá. Porque tiene que haber, porque se trata de un verbo que identifica a una persona con otra, como si fueran uno solo. Y el primer ejemplo de esto se encuentra precisamente en Génesis capítulo 2, versículo 23.
Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice, hablando de Adán: y exclamó Adán diciendo, en verdad, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, ¿sí? Porque del varón fue ¿qué? Tomada. Del varón fue ¿qué? Tomada, la caj, tomada, la caj, tomada. ¿Por qué identificó Adán a Eva como la mujer propia de él? Porque había sido tomada de sus propias entrañas, había sido tomada de él mismo. Y por eso el Señor dice, yo los tomaré. Cuando el Señor nos tome, lo que sucederá es que habrá una identidad, así como el hombre Adán se identificó con su mujer Eva para hacer ¿qué? Una sola carne. Por eso dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Porque había sido tomada precisamente de él, porque ella era modelo de él, era del molde de él, le pertenecía a él, del mismo molde. Es así que nosotros debemos entender que el Señor va a tomar un pueblo, pero aquel pueblo que se haga imagen y semejanza ¿de quién? De él. El hombre va a tomar a su mujer porque ha sido tomada de él. Tenía su mismo ADN, tenía su misma fisionomía, tenía sus mismas características. Era lo que a ella lo identificaba. Por tanto, cuando el Señor va a tomar un pueblo, Él va a tomar un pueblo que tenga el mismo gen, que tenga el mismo ADN espiritual de Él, que por su interior corra todo el ADN espiritual, ese ADN que el mismo Mesías ha puesto en nosotros. Amén. Es decir, que habrá una identificación total con Él. Adán pudo ver en Eva, se pudo haber identificado. Esta sí es mía. Él se miraba y la miraba a ella y decía, esta sí es de mis huesos, de mi carne. Porque hubo una identificación. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a identificarnos con el Padre Eterno. Se tiene que desarrollar una identidad en nosotros continuamente con el eterno Dios. Y esa identidad que desarrollemos nosotros con el eterno Dios será la que Dios mismo vea para que nosotros seamos ¿qué? Tomados por Él como su pueblo. ¿A quién va a tomar entonces el eterno Dios como pueblo suyo? A un pueblo que se identifica totalmente con el eterno Dios y su palabra. Si una persona no se identifica con el eterno Dios, si no se identifica con su palabra, con su Torah, con su instrucción, no podrá ser tomado. Va a ser como si el hombre, como si Adán veía al mico, al chango, y decía, ¿será este? Tiene más o menos un parecido, pero ese no es hueso de mis huesos y carne de mi carne. De pronto volteaba a mirar al burro. No, este sí que no tiene ni 5 de parecido. No se parece en nada. Este no es hueso de mis huesos, no es carne de mi carne. ¿Sí? Miraba la yegua, tampoco. La jirafa, no menos. Él se identificó con una que de verdad tenía su identidad. Así es, cuando nosotros seamos tomados por el Señor como pueblo suyo, es porque vamos a estar plenamente identificados con Él. Nuestra identidad será la de Él. Él va a poderse ver a sí mismo ¿en quiénes? En nosotros. Este tiene mi palabra, este tiene mi Torah. Por Él, en Él está mi palabra, en Él está mi ley, en Él está mi instrucción, está mi Torah. Cuando el Señor vea a aquella persona, se va a ver reflejado toda su gloria en esa persona. Y por eso se va a identificar, y a esa es la que va a ser, es la que Él va a tomar. Es a esa.
Pero si rechazamos la Torah de Dios, si rechazamos su palabra, si rechazamos su voluntad, empezamos a ser una especie diferente a la que va a ser tomada por Él, que es una especie idéntica a Él, espiritual, que se identifica con su palabra. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Y por eso el hombre pudo decir: esta será varona, porque del varón fue tomada. Hubo plena identidad. Otro texto donde encontramos la palabra lakaj, la misma palabra, es en Génesis 5:24. Y esto es lo que va a suceder con nosotros. Génesis 5:24. Dice Génesis 5:24: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo tomó. Lakaj. Pero recuerde, ¿por qué entonces el eterno Dios tomó a Enoc? ¿Por qué no tomó a otras personas en su tiempo? ¿Por qué a Enoc? Porque Enoc era diferente a la gente de su tiempo, a los de su generación. Enoc se había identificado con el eterno Dios. El eterno Dios veía identidad de él en Enoc, y por eso Enoc fue tomado por el eterno Dios. Por eso dice, amados, que caminó Enoc con Dios. El caminar frecuentemente con el eterno Dios, el vivir conforme a su palabra, el ir conducidos por la voz de Dios, por el camino que Él ha prescrito, por el camino que Él ha mostrado, por el camino que ha revelado. Y ese camino es el Mesías, ese camino es Yeshua, nuestro Señor, es la Torah viviente, ese camino de gloria. Cuando nosotros caminamos con Dios, vamos por ese camino, entonces los que vayan por ese camino serán tomados por el Señor. Y esa es la esperanza de gloria, que un día no muy lejano, cuando el eterno Dios envíe nuevamente a su Hijo como Rey, como Juez y como León, esta vez los que nos hayamos identificado plenamente con su voluntad y nos hayamos sometidos a vivir de acuerdo a su voluntad, seremos ¿qué? Tomados por el Señor. Y yo espero ser tomado por Él. ¿Cuántos quieren ser tomados por el Señor? Yo espero que ese día, cuando se dé la orden celestial de ser tomados aquellos que se han identificado con el Padre eterno, nosotros estemos dentro de ese remanente. Amén. Dentro de aquellos que serán tomados, dice la palabra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No es algo exclusivo que somos nosotros. De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero tenemos que persistir y tenemos que luchar para ser parte de aquellos que un día van a ser tomados. Y así como Enoc, símbolo para nosotros, ejemplo para nosotros de lo que el Señor va a hacer, nosotros debemos permanecer caminando continuamente y constantemente en el Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos. Y muchas veces lo que Él hace precisamente es eso: invitarnos a identificarnos. Pero el identificarnos con el Señor siempre demandará de nosotros sacrificio. Génesis 24, versículo 6. Cuando Abraham estaba hablando con su siervo, le estaba dando indicaciones. Cuando lo envió para que buscara y hallara esposa para su hijo. Y dice Génesis 24, 6. Entonces Abraham le dijo a su siervo, a su criado: guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Versículo 7. Pues Yahweh Dios de los cielos, quien me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, fue quien me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel
delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Él fue el que me tomó de la casa, me tomó de la casa de mi padre. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, déjalo todo. Cuando el eterno Dios se revela a Abraham, lo primero que hace es pedirle que deje todo, toda su vida. Era una renuncia prácticamente a su vida. Era una renuncia a lo que él había hecho. Había construido un emporio, había construido su vida, lo tenía todo en esa tierra. Pero el Señor ahora le va a entregar una bendición mayor, una bendición diferente, una bendición que no perece, una bendición que no se marchita, inmarcesible, una bendición que permanece para siempre. Abraham se había enriquecido, Abraham tenía poder donde se encontraba, pero ahora el Señor le revela que le va a entregar una bendición gloriosa, una bendición grandiosa. Y Abraham debe estar consciente de esto, de renunciar a todo lo que él vivía allá en su tierra. Había vivido durante todo su tiempo, más de 70 años, había vivido esa misma vida. Y el Señor le dice: sal de tu tierra. Y por eso Abraham le recuerda ahora a su siervo y le dice: pues fue Yahweh, el Dios de los cielos, quien me tomó a mí de la casa de mi padre. ¿Por qué fue tomado Abraham de la casa de su padre? ¿Por qué fue tomado de la tierra donde su parentela había prosperado? Porque fue un hombre que aprendió a moldearse, a identificarse ¿con quién? Con el eterno Dios. Y si nosotros hoy estamos viviendo en el Señor, es porque el Señor nos ha ¿qué? Nos ha tomado. Y si Él te ha tomado, es porque tú estás siendo moldeado a la imagen y la identidad de Dios. Y tienes que continuar en esa identidad, tienes que continuar en esa imagen. No dejes de trabajar en esto. No permitas que el mundo te dañe el molde, la identificación con el eterno Dios. No permitas que el mundo te robe a aquello que Dios está labrando en ti, que Dios está haciendo en ti, que el eterno Dios está moldeando en tu vida. El enemigo siempre querrá robarte eso, pero Abraham era muy consciente de eso. Abraham lo tenía interiorizado, y por eso le dice a su siervo: fue el eterno Dios quien me tomó a mí de la casa de mi padre. Él fue el que me tomó para sí. Y hoy estamos aquí porque el Señor nos ha ¿qué? Tomado a nosotros, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por su gran misericordia. Pero ya que Él lo tomó a usted y a mí, ya que nos tomó, nuestro deber es empezar a desarrollar esa imagen de Dios en nosotros, esa identidad plena como hijos de Dios, para que cuando sea el momento de gloria, nosotros seamos tomados definitivamente por Él. Amén. No es por casualidad que usted está aquí. Estaríamos hablando de cuando el Señor tome a su iglesia. Mis amados, no se trata de lo que nosotros merezcamos. Se trata de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Por tanto, no desfallezcamos, no nos desanimemos. El enemigo siempre querrá, el mundo siempre querrá dañar ese molde. Siempre querrá que vuelvas atrás, que vuelvas al lugar de donde el Señor te tomó, que vuelvas a la misma vida de donde el Señor te tomó. Siempre. Yo no sé cuál era tu vida antes, pero sé que hoy tu vida es diferente a la que tenías antes. Porque cuando uno es tomado por el Señor, la vida de uno cambia dramáticamente. Y si el Señor te tomó, no es para que vuelvas otra vez atrás, sino para que te moldees a su imagen, para que sea completada esa obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Porque fiel es Él, porque aquel que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta que Cristo venga. Amén. Él la va a perfeccionar. Y por eso Abraham le dice a su siervo esto: cuídate entonces de hacer volver a mi hijo allá, porque el eterno Dios de los cielos,
Él fue el que me tomó a mí. Entonces no puedes volver allá. Salmos 73, 24. Dice, Salmos 73, 24. Me guiarás con tu consejo y después me tomarás en gloria. Salmo 73, 24. Me guiarás con tu consejo y después ¿qué? Me tomarás. Ahí está la palabra, la kaj. Tomarás. La misma palabra, la kaj. Tomarás. Obviamente tal vez en su Biblia diga una palabra o la traduzcan de una manera diferente, ¿sí? Pero quiero decirle que ahí está la misma palabra, la kaj. Esa palabra, la kaj, tomar para sí mismo. Tomar para sí mismo. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Es lo que Él seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Él nos está llamando para tomarnos como un pueblo suyo, un pueblo de su pertenencia, un pueblo que le pertenece a Él, que es de Él, que se identifica con Él. Y nosotros estamos para eso. Entonces por eso dice, me guiarás, me llevarás, aún esta palabra se usa para el efecto de pastorear, ¿sí? Me llevarás, me guiarás, me encaminarás, me conducirás. Pero mire lo que dice allí, con tu consejo y después me tomarás en gloria. ¿De dónde proviene el consejo del Padre Eterno? ¿De dónde proviene el consejo de Él? ¿Su consejo de dónde viene? La palabra. ¿Cuál es el consejo del eterno Dios para nosotros? Su palabra. Ese es el consejo. Su palabra, su Torá es el consejo. Y por eso dice, me guiarás con tu consejo y después me tomarás en gloria. ¿Quiénes van a ser tomados en gloria? Los que se han dejado ¿qué? Guiar. ¿Con qué? Con el consejo del eterno Dios. Si yo rechazo su consejo, rechazo su palabra, rechazo su Torá, su instrucción, rechazo su ley, nunca podré ser tomado en gloria. Pero cuando yo permito que el consejo de Él, su palabra, su Torá, sea quien me guíe mi vida, y mi vida está siendo guiada continuamente, mi vida está siendo llevada por el consejo del eterno Dios, tendré la certeza de ser tomado en gloria. Y nosotros entendemos hoy esa esperanza de gloria, esa esperanza cuando todos seamos tomados en gloria por Él, cuando aparezcan las nubes, cuando el Rey venga y tome y Él pueda decir, estos son realmente míos. Y así como Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y Yeshua puede decir, estos son espíritus de mi espíritu. Podamos identificarnos. Nuestro espíritu se va a identificar. Esta carne va a quedar acá. Esta carne sencillamente se desgasta. Pero el espíritu, el alma será tomada. Estos son, están conmigo, se identifican con mi espíritu, se identifican con mi Torá. Estos son míos y seremos tomados. Por eso la cuarta copa es una copa de esperanza en el futuro. Lo que el Señor dijo, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. No lo volveré a hacer. Él lo va a hacer y será la copa del triunfo cuando Él tome a los que son suyos, porque dice, los tomaré como pueblo mío para ser su Dios. Entonces, mis amados, nosotros estamos allí entendiendo
que Él nos tomará. Y al ser tomados nosotros, seremos redimidos y salvados del poder de la muerte. Salmos 49:15. Salmos 49:15 dice, Salmos 49:15 dice, pero Dios, Elohim, redimirá mi alma del poder del Seol. Pero Elohim, Dios, redimirá mi alma del poder del Seol, porque me tomará consigo. Me tomará consigo. ¿Por qué vamos a ser redimidos de la muerte, del poder de la muerte? Porque Él que nos tomará para sí mismo. Por eso la promesa que hizo Yeshua. Por eso ahí en Juan 14, cuando Él les dice a ellos, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Por eso vendré otra vez. ¿Y qué? ¿Y qué? Y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta cuarta copa es la copa de la esperanza. Es la copa que todos nosotros anhelamos beber. Yo anhelo beber de esa copa. Yo anhelo y deseo beber la copa para cuando el Señor mismo nos tome a nosotros. Yo quiero estar allí para ser tomado por Él. Por eso quiero escuchar su consejo. Quiero caminar en su camino. Quiero caminar tomado de Él para ser tomado por Él. Y cuando sea tomado por Él, seré librado de la muerte. El Seol no tendrá poder sobre nosotros. El Seol no prevalecerá. Por eso el Señor le dijo eso a Pedro. El Seol, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. No prevalecerá contra la congregación de Yeshua. La muerte no tendrá poder sobre la congregación de Yeshua. Amén. Amén, iglesia. Por tanto, Él nos redimirá. ¿Redimirá qué? ¿Qué dice ahí? Pero Dios redimirá ¿qué? Mi alma. Dice la palabra nefesh, alma. No sé si en su Biblia como diga vida como nefesh, alma. Redimirá mi alma del poder de la muerte. Por eso, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos en poder y gloria cuando seamos tomados por Él. ¿Cuántos esperan ser tomados por el Rey? Tomará mi alma del poder. Me salvará, me redimirá mi alma del poder del Seol, porque me tomará consigo. Ahora bien, ahí en Éxodo 6:7, donde estamos, dice: los tomaré por pueblo mío para ser su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Dios, quien los sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se las daré, ¿por qué? Por heredad. El eterno Dios le está diciendo a Moisés: yo los voy a ustedes a tomar como mi pueblo. Y los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes serán pueblo mío. Por tanto, yo los introduciré en la tierra por la cual juré que la daría ¿a quién? A Abraham, el padre de la fe, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y yo se las daré por heredad. Era una promesa ¿para quién en ese momento? Para Israel. Obviamente les estaba hablando en ese momento de una tierra física, geográficamente ubicable. Y el Señor cumplió y se las entregó, ¿o no? Les entregó la tierra prometida, la tierra de Canaán, y los introdujo y se las entregó y los puso allí. Obviamente esto también tiene que ver con el aspecto profético, porque el Señor nos ha prometido una tierra de gloria.
Él nos ha prometido que nos va a entregar una tierra de gracia, una tierra de donde Él mismo será el rey. Y nosotros estamos aguardando y esperando esa gran promesa, esa heredad que tenemos. Cuando seamos tomados por sus hijos, Él mismo sí nos dará la promesa que le hizo ¿a quién? A Abraham. Y es que la misma palabra enseña que Abraham no esperaba una tierra meramente acá en la tierra, sino que iba mucho más allá. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y aunque usted y yo no conocemos la tierra celestial, el mundo celestial, y no sabemos sobre esto, no le conocemos, hemos aceptado el llamado del Señor, así como lo aceptó Abraham. Y dice, versículo 9: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tabernáculos con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 10: porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 15: si hubieran estado pensando, ¿quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían salido, de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar allá. Versículo 16: pero antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, ¿dónde? La celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Los tomaré para mí mismo y seré el Dios de ustedes, y ustedes serán mi pueblo y les daré heredad, tal como le prometí a Abraham. La promesa viene desde Abraham. Si bien tenía que ver con una tierra física, esa promesa iba mucho más allá. Antes de Yeshua se entendía que la promesa obviamente tenía que ver con lo físico, con un territorio que se conocía como Israel, con su capital Jerusalén. Pero hoy entendemos que hay una Jerusalén, la celestial, una Jerusalén gloriosa, hacia la cual vamos marchando todos aquellos que hemos creído en el eterno Padre Celestial, y nosotros somos los herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham, la promesa de hallar una patria gloriosa, una patria celestial. Y dice allí: por tanto no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad. El Señor ha preparado para nosotros una ciudad. Por eso entendemos que eso mismo que el eterno Dios le estaba diciendo a Moisés, lo que iba a hacer con Israel, se iba a cumplir también proféticamente. ¿En quién? En Yeshua. Cuando él le decía a Moisés: los tomaré para mí, era lo mismo que él estaba haciendo proféticamente respecto al pueblo, la congregación de Yeshua que está siendo levantada, la congregación del eterno Dios, la congregación del Padre Celestial por medio de su Hijo. Él la está levantando. Entonces nosotros debemos entender que todo lo que estaba escrito desde antes está vigente hoy. Todo. La Torah es vigente. Amén.
porque eso que estamos viendo que Dios estaba haciendo con Israel está en la Torá, pero hoy entendemos que eso está dado en Yeshua y que esto se va a cumplir. Esto tendrá su cumplimiento profético, esto tendrá su cumplimiento escatológico cuando Él venga, cuando aparezcan las nubes de su poder, cuando se dé la gloria y nosotros seamos tomados por el Señor. Por eso es la más grande esperanza de todo hijo de Dios. Lamentablemente hoy se está levantando mucha herejía como cumplimiento también de las profecías, que se tiene que levantar toda esa apostasía tan terrible. Y por eso muchos grandes predicadores hoy están hablando precisamente en contra de esa esperanza. Muchos diciendo: Cristo no viene. Nos equivocamos. Dijimos que venía, pero no, ya no viene. Y por ahí hay muchos profetas y apóstoles. Supuestamente ellos dicen ser eso, diciendo no, no viene. Cuando el ánimo de nosotros debe ser prepararnos día a día para este momento, cuando Él nos tome para sí mismo. Y yo me quiero preparar todos los días. Y precisamente Pesaj, la fiesta de Pesaj y cada una de las fiestas son esos momentos indicados por el Señor para recordarnos esto. Para recordarnos, Él viene, prepárate, Él te tomará, camina en su palabra, camina en su consejo, camina en su Torá, Él te librará de la muerte. Y continuamente saber quiénes somos para no volver atrás. Así como Abraham, Isaac e Israel, ellos pudieron volver otra vez a sus ciudades, ellos pudieron volver otra vez a sus tierras y poder decir: allá estábamos mejor. Pero ellos entendieron que había algo mucho más glorioso que una mera tierra aquí en este mundo. Era la patria celestial. Y desde ese entonces lo entendieron. Y por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Y ese es el valor de las fiestas. Cuando nosotros entendemos el valor de las fiestas, que nos impulsan, nos preparan. Cuando nosotros vemos esto, yo me siento impulsado, yo me siento realmente llevado por el Señor para prepararme cada día, para decir: sí, Señor, me quiero santificar más, me quiero dedicar más a ti, Señor. Hago morir mi carne, hago morir las cosas de este mundo en mi vida, porque quiero estar preparado para cuando tú me tomes para tu gloria. Amén. Eso es Pesaj. Es un recordatorio que el Señor ha pasado por encima toda nuestra ignorancia y todo nuestro pecado, con un propósito: tomarnos para Él como pueblo suyo. Amén. Como pueblo suyo. Entonces, mis amados, tenemos allí el entendimiento de esta copa. Y es una copa a futuro, por eso la vamos a tomar a futuro. No sé por qué algunos pensaron que la vamos a tomar hoy. Hoy me decían: pastor, es que usted dijo que íbamos a tomar. Yo dije: no, les voy a explicar, dije yo. Voy a explicar la cuarta copa. Muchos dijeron: oye, pero ¿cómo así, pastor? Prepárese. Mire, todas estas cosas que nosotros hacemos, y ayer lo que hicimos, partir el pan, tomar la copa, todos esos son símbolos, pero que no tienen ningún sentido, ningún valor, si no entendemos cómo la palabra debe actuar en nosotros. Si cada año nos reunimos a partir el pan, tomar la copa, y ahí pues habremos caído en un círculo vicioso. Pero si cada vez que partimos ese pan somos conscientes de lo que el Señor está demandando de nosotros, cada vez que bebemos esa copa somos conscientes de lo que Él está pidiendo de nosotros, esa santificación y esa dedicación de nuestra vida a vivir conforme a su palabra. Que se levanten hombres como Enoc, que se levantaron en su tiempo, que fueron tomados por el Señor. Y si yo interiorizo eso y eso me estremece a mí, y así mismo hago reflexión y digo: tengo que vivir una vida en santidad para el Señor, prepararme, porque Él en verdad viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahí estará verdaderamente el valor de estas fiestas, el valor de Pesaj. Si no, habremos caído en un mero ritualismo y nos habremos convertido
en fariseos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Por eso amamos las fiestas del Señor, pero no para participar de ellas de un mero ritualismo, sino porque ellas nos hacen conscientes de lo que vendrá, de prepararnos día a día, momento a momento. Amén. Ahora bien, hoy, de acuerdo al calendario bíblico, estamos en el día 15 y se conoce también la fiesta de Pesaj, el día 15 del mes de Aviv. Se conoce también la fiesta de Pesaj por el nombre de Matzot. Matzot. ¿Y qué es Matzot? Bueno, vayamos a Éxodo 23:15. Éxodo 23:15 dice: la fiesta de Matzot guardarás. Por 7 días comerás Matzot. Tal vez su Biblia diga panes sin levadura, o diga ácimos en español, panes sin levadura, ácimos. La palabra que aparece ahí hebrea, Matzot, Matzot, que en hebreo es panes sin levadura o ácimos. La fiesta de Matzot guardarás. Por 7 días comerás Matzot, ácimos o panes sin levadura, como yo te lo ordené en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces tenemos una orden que está dada allí. Dice allí, ¿sí? Comerás por 7 días Matzot. Obviamente esto era una orden para Israel. Y cuando llegaba el tiempo de Pesaj, se preparaban ellos y durante 7 días comían panes sin ningún tipo de levadura o de fermento. Comían estos panes ellos por 7 días. Ahora, ¿cómo nos corresponde a nosotros entender esto? Y nosotros entonces comemos los panes también por 7 días. Bueno, si usted quiere hacer durante 7 días y comer los panes sin levadura durante 7 días, hágalo. Pero esto es una figura del Mesías. El 7 obviamente nos habla dentro del el pensamiento hebreo, nos habla de un número de perfección. De hecho, la palabra 7 en el pensamiento hebreo, ¿sí?, tiene que ver con juramento. ¿Con qué? Con juramento. Por eso dice: y juró Dios que lo daría. Porque todo va acompañado de la palabra que el eterno Dios hace. Y este 7 es la perfección. Obviamente, vivir como panes sin levaduras, es decir, panes libres de contaminación, es algo que tenemos que hacer continuamente nosotros como hijos de Dios. El 7 es un símbolo de la perfección y es un símbolo de continuidad. Por tanto, no se trata de una semana, sencillamente 7 días de comer pan sin levadura y ya. No, se trata en realidad de una vida continua, libre de ¿qué? De pecado. Eso es lo que significa allí. Y dice acá, Levítico 23:5, devuélvase un poquito. Y el día 15 de ese mismo mes, Aviv, es la fiesta de Matzot para Yahweh. Y durante 7 días comerás Matzot. Eso es lo que está ahí en Levítico 23:5, 6. Ahora vayamos a Marcos 14:1. Le estoy mostrando acerca de lo que es los panes sin levadura. Marcos 14:1, ¿lo tiene? Dice: 2 días después era la fiesta de Pascua, Pesaj. ¿Y la fiesta de qué? De Matzot, ácimos. Y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo prender a Yeshua y engañar, en engaño y matarle. Vemos acá que para el tiempo de Yeshua entonces también se celebraban la fiesta de Pesaj y la fiesta de ¿qué? De Matzot. Ahora veamos Hechos 26. Dice Hechos 26: y nosotros, después de haber celebrado ¿qué? Panes sin levadura, ácimos, Matzot. Y nosotros, después de haber celebrado ácimos, navegamos desde Filipos
hasta Troas durante 5 días para reunirnos con ellos, y allí nos quedamos 7 días. Está hablando, allí tiene que ver con Pablo. Mire que ellos, para el tiempo de los apóstoles, se seguía celebrando Pesaj y Matzot. Algunos le dicen, no, ya no hay que celebrar esto. Pues se celebra, pero ahora en el entendimiento de Yeshua, y por eso ellos hablan de esto. Y nosotros, después de haber celebrado, mira, acababan de celebrar ¿qué? Matzot, panes sin levadura, ácimos. Navegamos desde Filipos hasta Troas durante 5 días para reunirnos con ellos, y allí nos quedamos 7 días. Es decir, que eran fiestas que se seguían ¿qué? Conmemorando. Obviamente ahora tenemos que conmemorarlas en el sentido de lo que esto significa, de lo que significa pan sin levadura, matzot. El matzot, o la matzot más bien, o las matzot, porque matzot es una palabra plural. Las matzot es una palabra plural femenina. Las matzot, o los panes sin levadura, o los ácimos, precisamente, como dice su nombre, o indica su nombre, estaban libres ¿de qué? De levadura. Vamos a entender un poco de eso. Éxodo 12, versículo 17. Éxodo 12, versículo 17. Dice: guardarán la fiesta de Matzot, porque en ese mismo día habré sacado a sus escuadrones de la tierra de Egipto. Guardarán ese día por estatuto perpetuo en sus generaciones. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas. ¿Durante cuántos días no podía haber levadura? 7. Durante 7 días. Pero no se trataba que sencillamente fueran y miraran y buscaran, bueno, no hay nada de levadura por acá, mi casa está libre de levadura, y después de 7 días ya. Eso era como se hacía en la antigüedad, pero ahora eso se aplica a una vida perfecta. Una vida que tiene que estar libre de levadura continuamente. Y ya vamos a ver qué es la levadura. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas. Porque cualquiera que comiere cosa fermentada o leudada, así sea extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. En el mes primero comerán los panes sin levadura o matzot, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces la orden era comer panes sin levadura, y que no hubiese ningún tipo de levadura. ¿En dónde? En la casa. Que no hubiera nada fermentado. La palabra levadura en el hebreo bíblico es la palabra seor. Seor. ¿Qué es seor? Seor viene de la palabra sha'ar, de la raíz sha'ar en hebreo. Y sha'ar en hebreo significa algo que se hincha o se sopla. ¿Qué es lo que hace la levadura? Soplar. Usted pone un pedazo de masa y le echa levadura, y eso termina un pan inmenso. Usted esos panes así grandísimos y los coge y los aplasta, ¿no? Puro aire nada más. Se hinchan, se inflaman, se crecen. Ese es el problema del ser humano, que continuamente se está ¿qué? Hinchando, soplando, creciendo. Y el ser humano siempre quiere mostrar más de lo que es, en su arrogancia, en su prepotencia, en su altivez. Lo que más se mira es la altivez. Es decir, que la levadura es símbolo ¿de qué? De altivez y de arrogancia. Seor. También está la palabra leudado o fermentado. Muchas veces usted lo encuentra en su Biblia. Leudado o fermentado, que en hebreo bíblico es hametz. Hametz. La palabra hametz significa algo que está agrio o ácido. Cuando algo se pone agrio es porque ¿qué? Ya se puso rancio, ¿no? Es algo rancio, es algo que ya se dañó. Y si usted se come algo rancio, ¿qué le sucede? Pues lo más probable es que va a tener un serio problema, por lo menos va a tener un buen cólico. Aunque hay algunos que están acostumbrados a comer de todo, que hoy ya no les da nada. Mucho cuidado, ¿no? Sí. Es algo que es agrio. Pero esta expresión
hametz también se usa para referirse a la amargura o a la opresión. Hametz también se usa para amargura o para opresión, algo que es amargo, pero también cuando una persona entra en estado de opresión. Entonces vemos, mis amados, que nos hablan de estar libres de levadura, seor, de hincharnos, inflamarnos, ¿sí? Dejarnos llevar por la altivez. Y también se nos habla de estar libre de cualquier cosa fermentada, de cualquier cosa leudada, ¿sí? Hametz, que tiene que ver con estar algo en descomposición, algo que ya se está dañando, algo que puede ocasionar en nosotros amargura o algún tipo de opresión. Ahora bien, ¿cómo entendemos nosotros entonces qué es la levadura? Ellos se tenían que guardar durante 7 días, no podía haber nada de levadura en sus casas, tenían que estar libres de levadura. En sus casas no podía haber ni nada de levadura, seor, ni nada fermentado, nada leudado, hametz. ¿Qué significa eso para nosotros entonces? ¿Y ese 7 qué significa? Pues significa una vida perfecta, una vida continua, donde todos los días no haya ningún tipo de levadura en nosotros. Para el tiempo de Israel, antes de Yeshua, durante 7 días no podía haber nada de esto en sus casas. Pero habiendo aparecido Yeshua, ¿cómo entendemos la levadura y cómo entendemos la fermentación? Mateo 16, versículo 5. Mateo 16, 5 dice: cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Y Yeshua les dijo: cuídense y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces ellos empezaron a razonar entre sí, empezaron a buscarle la lógica a lo que decía Yeshua entre ellos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Y mire la forma en que razonaron, diciendo entre sí: esto lo dice porque no trajimos panes. Porque el razonamiento de ellos tenía que ver con ¿qué? Con lo físico. Ah, los panes. Ya no está tirándole indirectazo. Claro, y eso le dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos: ay, Pedro, ¿usted trajo pan? No. Juan, ¿trajo pan? No. Ay, vea, ya ahí nos está diciendo, ya el Señor nos está mandando el indirectazo porque se nos olvidó traer los panes. Claro, ellos como judíos venían de una práctica continua y común. Porque como judíos, cada año cuando llegaba Pesaj, ¿qué hacían ellos? Buscar en sus casas, que sus casas no tuvieran ¿qué? Nada con levadura, nada leudado, que no hubiese nada de aquello, y buscaban y buscaban y buscaban, de tal manera que sus casas quedaban ¿qué? Limpias. Y si había algún tipo de pan, ese pan no podía tener ningún tipo de levadura. Por tanto, solamente podían tener matzot, panes sin levadura. Y ahora el Señor va caminando con ellos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos inmediatamente piensan ¿en qué? En panes físicos. Y por eso razonaban, ¿no? ¿Qué quiso decir? No quiso decir, fue que no trajimos. Ahí nos está regañando por no haber traído panes. Pero sabiendo Yeshua, versículo 8, pero sabiendo Yeshua lo que ellos razonaban, les dijo: ¿qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes mismos? Tremendo, ¿no? O sea, uno andar con Yeshua sabiendo que Él lo sabe todo. Y esa es la gloria, ¿no? Yeshua lo sabe todo. Y Él vive en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Nosotros no le podemos engañar. Yo puedo engañarles a ustedes. Ustedes mire, yo puedo aparentar acá ser lo mejor, ser santito. Pero delante de Yeshua estoy desnudo, porque Él conoce mi vida y conoce mi corazón, y sé que a Él sí no le podré engañar. Lo más tremendo es que será Él quien me juzgue. Por eso Él es el juez justo. Y eso es lo que los hombres no queremos entender. Queremos mostrar con hipocresía una cara de lo que no somos, cuando Yeshua nos está viendo continuamente.
quiénes somos nosotros. Y ahí estaba él, conociendo el pensamiento de ellos, conociendo el corazón de ellos, conociendo lo que hablaban aún en intimidad. Tal vez hablaban en voz bajita para que no les escuchara. Y él lo sabía todo. Queriendo hacer cosas a escondidas. Y él lo sabía todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me escondo debajo de los montes, ahí estás. Si subo a lo más alto del monte, ahí estás. Si desciendo a lo más profundo de la tierra, ahí estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso nos debería poner a reflexionar siempre. Sabiendo entonces Yeshua lo que razonaban entre sí, les dijo: ¿qué es lo que ustedes hablan entre ustedes mismos? Faltos de fe. Ustedes están hablando de que no tienen panes. ¿No han entendido acaso todavía? ¿No recuerdan los 5 panes de los 5,000 y cuántos cestos recogieron? Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogieron. O sea que el Señor hizo 2 milagros, ¿no?, de multiplicación de estos, de los panes y de los peces. ¿No entienden que no les hablo acerca de panes, sino de guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino ¿de qué? De la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces, ¿qué es la levadura en primer sentido? Es la enseñanza humana, la doctrina humana, que nos lleva a cambiar la Torah de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso el Señor le decía: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar doctrinas, enseñanzas de hombres. Y sí que se ha metido eso entre nosotros. Y esa levadura siempre ha estado en la iglesia. Y esta levadura hace que la iglesia ¿qué? Se sople. Y vivimos más por las doctrinas y enseñanzas humanas que por la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es el pan libre de cualquier levadura. Es el pan allí. Ahí está la masa real, como tal, como debe ser. Pero cuando vienen las doctrinas humanas, se esponjan. Sencillamente. Porque lo que buscan la doctrina humana es exaltar al hombre. Es que el hombre en sí mismo se levante. Y por eso muchas veces no se lleva a la iglesia a que viva conforme a la palabra, a que estudien las escrituras, a que miren la Torah continuamente, a que estemos estudiando la palabra continuamente en nuestras casas y la palabra, sino lo que dicen los predicadores. Hay gente que hace cosas porque lo dijo fulano de tal. Es que esto lo dijo el apóstol tal, pero ni siquiera está en la palabra. Como una señora me pasó años atrás en Bogotá. Una señora dijo: es que el apóstol fulano de tal dijo que pactáramos el 1% de nuestras deudas, que Dios las iba a pagar. ¿En dónde dice eso la Biblia? Fue lo primero que le pregunté. ¿Y la palabra en dónde dice eso? No, es que lo dijo el apóstol tal. Entonces le damos más crédito a las palabras y doctrinas y enseñanzas de los hombres que lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Hoy muchas veces predicamos el evangelio como un método de enriquecimiento y de prosperidad económica nada más. El evangelio para hacerse rico en 24 horas. Cuando no predicamos el evangelio para arrepentimiento y salvación. Entonces cambiamos la doctrina. Le metemos a la masa, le metemos ¿qué?
levadura. Entonces la Torá es la masa libre de cualquier contaminación. Pero cuando le metemos a la palabra de Dios levadura, la empezamos a hinchar, a hinchar, a hinchar. Y lo que hacemos es desprestigiar la palabra. Le estamos añadiendo a la palabra. Y empezamos a inventarnos nuestras propias doctrinas, nuestros propios dogmas. Y eso es lo que hacemos. Y por eso usted ve tanta división, porque a medida que van saliendo doctrinas humanas, doctrinas por acá, doctrinas por allá, se van haciendo divisiones. Si todos habláramos el mismo lenguaje de la palabra, si entendiéramos lo dicho por Yeshua, si entendiéramos ahora lo que Él dice, lo que dice la palabra y lo que Él dice, y lo hiciéramos tal como dice la palabra, todos estaríamos hablando el mismo lenguaje, el mismo idioma. Pero unos piensan esto y va saliendo una doctrina por aquí y otra doctrina por acá y doctrina por acá y doctrina, y hay cantidad de doctrinas y vamos a ver y resultan miles de doctrinas. Entonces la gente dice, ¿a quién le creo? Y eso es lo que hace el enemigo, crear confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No mire lo que dicen unos y otros, mire lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, para el tiempo de Israel, antes de Yeshua, se tenían que guardar ¿de qué? De la levadura, literalmente la levadura ¿de qué? De los panes. Pero ahora en Yeshua hay que guardarse de la levadura ¿de qué? De las falsas enseñanzas. Esa es la levadura. Ahora con Yeshua entendemos, esa es la levadura. Entonces, ¿qué es la levadura? Las falsas enseñanzas. Y usted ve por la radio, por la televisión, perdón, escucha por la radio, por la internet, ve cantidad y cosas y cada loco con su tema y este sale diciendo una cosa y otro y otro y otro. Cantidad de doctrinas. Lucas 12:1 dice, Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud. ¿Lo tiene? Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es, ¿la qué? La hipocresía. Yo creo que es lo que más detesta el Señor, porque estos se ponían el disfraz de santidad, cuando por dentro eran hombres pecadores y viles. Se colocaban el traje de ovejas cuando por dentro eran ¿qué? Lobos. Recuerde, el hipócrita en la antigüedad era un actor. La palabra hipócrita significa actor en griego. Actor. Y los hipócritas eran aquellos que usaban unas máscaras y salían a hacer unas obras y a representar unas obras teatrales. Y se ponían enfrente, sostenían sobre su cara unas máscaras para representar a alguien que no eran ellos en la vida real. Y ese es el hipócrita. Una persona que se pone una máscara para aparentar lo que no es. Y esos eran los fariseos. Se vestían de religiosidad, aparentaban piedad delante de Dios, pero sencillamente eran hipócritas. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo. Nos vestimos de hipocresía. Queremos mostrar delante de los demás que vivimos una vida para el Señor, cuando estamos viviendo una vida por fuera de la voluntad de Dios. Y Él lo conoce y Él lo sabe. Y por eso Él le dice a ellos, cuídense de ustedes ser iguales, en pocas palabras, a los fariseos y caer en su misma ¿qué? Hipocresía. Porque muestran una cara al mundo, pero realmente tienen otra. Y nosotros tenemos en realidad que mostrarnos como es, como hijos de Dios, verdaderos. Y el apóstol Pablo nos afirma más aún de qué se trata la levadura. Dice 1 Corintios 5, versículos 6 al 8 dice, 1 Corintios 5, 6 al 8 dice, no es buena la jactancia de ustedes. ¿Acaso no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Mire, un poco de levadura coge la masa y ¿qué? La fermenta. La Torá es la levadura, es la masa, perdón. La masa libre, la masa como tal. Pero yo le he hecho un poco de levadura, la hago explotar.
hago que la Torá se deforme. 5:6 de Corintios, primera. No es buena la jactancia de ustedes. ¿Acaso no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces ya está diciendo, no es buena la jactancia. Entonces, la levadura también es ¿qué? Jactancia. Jactarse de sí mismo. Jactarse de lo que no es ni siquiera. Y dice acá, límpiese de toda la levadura vieja, para que sean una nueva masa libre de levadura, y sean conforme a los ácimos, a las matzot, ya que en nuestra Pesaj o Pascua fue sacrificado el Mesías por nosotros. Así que cuando celebremos la fiesta, no lo hagamos con levadura vieja, aquella levadura de malicia y maldad, sino con ácimos, matzot, de sinceridad y verdad. Es decir, que la levadura tiene que ver con esa jactancia, tiene que ver con la malicia y con la iniquidad, la maldad. La maldad, la iniquidad, la malicia van en contravía de la palabra de Dios, van en contravía de su Torá. Y su Torá es la que nos hace permanecer a nosotros con corazones sinceros y reales delante de Dios, con corazones de verdad, porque la Torá es ¿qué? Verdad. La Torá es ¿qué? Verdad. Por tanto, cuando yo tomo la Torá tal como es, mi vida va a vivir en verdad. Si yo tomo la Torá como es, voy a vivir sinceramente delante de Dios. Mi vida va a ser sincera, va a estar desnuda delante del eterno Dios. Voy a vivir como es. Pero cuando yo empiezo a la Torá a meterle la mano, empiezo a acomodarla a lo que yo quiero, a moldearla como me parece, a tomar lo que me conviene y desechar lo que no. Esto sí me conviene. Las promesas de la Torá, amén. Pero sus mandamientos, no, ya no vivo bajo la Torá. Ya no vivo bajo la ley. Pero todas las bendiciones y todas las promesas de la Torá sí. ¿Sí? A cada rato uno ve a la gente tomando, me apropio de las promesas. Ahí están las promesas. Amén, es para mí. Y les habla uno de lo que deben hacer, del deber, de lo que ya están llamados a hacer. No, no estoy bajo la ley. Porque queremos tomar lo que nos conviene. El ser humano es así. Esto me conviene, esto me gusta, esto me agrada, esto me hace sentir bien, lo acepto. Pero aquello no, esto me hace sentir mal. Eso no lo quiero. No quiero hacer esto. Allí no quiero llegar. Por tanto, lo vamos desechando. Y la levadura es meterle la mano a la Torá. La levadura es deformar la Torá. Cuando yo tomo la Torá como es, desarrollo una vida de sinceridad y de verdad plena delante de Dios. Pero cuando le meto la mano a la Torá, cuando le echo un poquito de levadura de mi vida, bueno, aquí le voy a echar un poquitico de se infló la Torá por ahí. Eso, a mi molde, así es. Le voy a meter otro poquitico de levadura a la Torá por otro. Eso, perfecto. Es lo que yo quería, bravo. Así es que la quiero. Eso, a mi molde, a lo que yo quiero. Y empezamos a deformar la Torá. Y eso lo único que nos va a llevar es a vivir una vida de ¿qué? De malicia y de maldad. Una vida deformada que solamente refleja nuestra ¿qué? Jactancia, nuestro orgullo. Porque cuando uno no acepta la Torá tal como es porque hay ¿qué? Orgullo. Porque no me quiero doblegar. Porque no quiero aceptar lo que dice la Torá. No lo acepto. Mi orgullo no me lo permite. Mi jactancia no me lo permite. Entonces para no recibirla le echo levadura. Y cuando le echo levadura lo que hago es deformar la masa. Porque la levadura lo que hace es hinchar la masa, inflamarla. Eso es lo que hace la levadura. Y por eso el Señor nos está llamando a vivir una vida libre. Por eso Él dice, no son los panes. Él le llama la atención a los discípulos y dice, por favor, entienda, no les estoy hablando de la levadura de los panes. Les estoy hablando de la levadura de malicia,
de la levadura de la hipocresía, de la levadura que los va a apartar de la verdad. Y por eso el apóstol Pablo hace también referencia a esto. Y por eso le dice, es que ustedes no saben que un poquito de levadura, un poquito, inmediatamente hace soplar la masa. Un poquito fermenta la masa inmediatamente. Por tanto, tenemos que empezar a sacar toda la levadura de nosotros. Porque nosotros somos también ese pan. Y tenemos que estar libres de levadura. Y si le metemos levadura a la Torah, esa levadura la estamos metiendo ¿a dónde? A nosotros. Porque se supone que nosotros estamos siguiendo lo que hay en la Torah. Pero si yo voy a seguir una Torah deformada, una Torah que está fermentada, una Torah que ha sido inflamada por culpa mía, porque yo le estoy metiendo la mano, porque yo la quiero deformar, porque no la quiero aceptar tal como fue dada. Ese es el problema del ser humano. De ahí la importancia de Pesaj. Porque en Pesaj, en Matzot, se nos recuerda que debemos aprender a vivir conforme a la Torah, tal como es, una masa limpia como fue dada, y limpiarnos nosotros de toda inmundicia, de toda levadura que puede dañar la masa. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ahora bien, al pan sin levadura, matzat, a la matzat se le llamaba pan de aflicción. Mira lo que dice Deuteronomio 16:3 y versículo 4. Deuteronomio 16:3 y 4. Mira lo que dice: no comerás en ella nada fermentado en la fiesta de Matzot. Deuteronomio 16:3 y 4. 7 días comerás en ella matzot, panes sin levadura, panes ácimos. Comerás matzot. ¿Pan de qué? Dice su Biblia. ¿Pan de qué? Aflicción. ¿Dice pan de aflicción? ¿Dice alguna otra cosa? ¿Hay alguna versión que diga algo diferente? Allá dice pan de levadura. Vea. Pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. De la carne que sacrifiques en el atardecer el primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. Pan de aflicción. A los ácimos o matzot se les conocía como también como panes de ¿qué? De aflicción. ¿Qué significa eso de panes de aflicción? La palabra aflicción que aparece allí en su Biblia es la palabra oní, que viene de la raíz aná. Oní, aflicción. Oní, que viene de la raíz aná. ¿Y qué es aná en hebreo? Aná en hebreo significa humillación, humildad, mansedumbre. Es decir, yo lo traduciría como el pan de la humillación o el pan de la humildad, si me tocara traducirlo a mí. Preferiría traducirlo así, sin que esté mal traducido, pan de aflicción. Está correcto. No estoy diciendo que se equivocaron ahí los traductores en ninguna manera. Veamos esto, Éxodo 10:3. Eso es lo que Dios quería de Faraón. Éxodo 10:3 dice: Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás qué? Humillarte. Aná. Humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva. El problema de Faraón es que nunca quiso ¿qué?
humillarse delante de quién, de Yahweh. Ese fue el problema del corazón de Faraón. No quiso reconocer al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra. No quiso doblegar su vida delante de él, doblegarse, humillarse delante del eterno Dios, dejar su ego, dejar su prepotencia. Eso es lo que más le cuesta al ser humano. Dice Salmos capítulo 119, versículo 65. Salmo 119, 65 dice: oh Yahweh, bien has hecho a tu siervo conforme a tu palabra. Enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído. Antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Antes de ser humillado, yo erraba. ¿Por qué es necesaria la humillación? ¿Cuál es el efecto de la humillación? ¿Librarnos de qué? Del error, del pecado. Antes de yo ser humillado, pecaba. Pero cuando ya fue humillado, ¿qué? Dejó de pecar. Es decir, que la falta de humillación es la que hace que el hombre continuamente esté ¿qué? Pecando, esté errando. Y siempre va a dar traspiés con traspiés. Siempre va a ir errando. Siempre va a ir fracasando. De fracaso en fracaso va a estar el ser humano. Porque lo que hace la humillación es exaltar y levantar al hombre. El que se humilla será ¿qué? Exaltado. Pero hasta que el hombre no se humilla, no puede salir del error. Hasta que el hombre no humilla su corazón, no humilla su alma, no la quebranta, no la doblega ante Dios. Y humillarse es sencillamente aceptar la voluntad de Dios en su vida. Es vivir conforme a su instrucción, conforme a su Torah, conforme a su palabra. Y por eso dice: antes de ser humillado, yo erraba, yo pecaba, pero ahora guardo tu palabra. La falta de humillación hace que uno ¿qué? No guarde ¿qué? La palabra. ¿Por qué le cuesta a la gente guardar la Torah? Porque no quiere humillar su vida, su corazón. ¿Por qué la gente prefiere decir: ya no vivo bajo la ley, no me hable de la ley? Refiriéndose a la Torah. Porque no hay humillación, hay altivez. El corazón humilde es el que acepta la Torah. Ese es el que acepta la Torah. Entonces dice allí: antes de ser humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus leyes. Mire, él no ve a Dios: me pides que me humille, entonces tú eres malo, malvado. No, ve al eterno Dios como alguien que le hace algo que bueno, bueno eres, tú eres bienhechor, enséñame tus leyes. A medida que uno va entendiendo el beneficio de la Torah, lo que significa la Torah, lo que significan los mandamientos de la Torah, cada día uno los ama más y uno quiere humillarse más ante Dios y uno quiere vivirlos más y más, porque sabe que en ellos hay bien, en ellos hay bienestar. En la Torah hay bienestar, amén. Pero eso es lo que le falta a la gente. Entonces no se quiere humillar. Veamos otro ejemplo de esa palabra de humillación, aná. Isaías 53:4. Ese es un texto profético, mesiánico, respecto al Mesías, respecto a Yeshua. Isaías 53:4 dice: él mismo, hablando de Yeshua, era una profecía sobre Yeshua. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y ¿qué? Y humillado de Dios. Si Yeshua se humilló, ¿cuánto más nosotros? Yeshua se humilló para darnos ejemplo.
Y por haberse humillado, ¿fue qué? Exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo nos humillamos, ¿vamos a hacer qué? Exaltados hasta lo sumo. Es decir, hasta la misma altura de ¿quién? De Yeshua. Por eso es que Él nos va a tomar. ¿Quiénes son los que van a subir a la altura de Yeshua? O sea, cuando Yeshua venga, tomará. Pero ¿quiénes son los que van a subir hasta lo sumo donde Él está? ¿Quiénes son los que van a subir? Los que igual que Él, ¿saben qué? Humillado. Él se humilló, Él se sometió a toda voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estuvo dispuesto en todo momento a vivir. Juan le dice: Señor, ¿cómo vienes a mí a que te bautice? No soy digno ni siquiera de desatar tu calzado, Señor. No, antes bautízame tú. ¿Y qué le dice el Señor? Es necesario que yo cumpla toda justicia. Él se entregó a vivir conforme a toda justicia que había sido dada. Él no quiso traspasar absolutamente nada. Se humilló, se hizo hombre y se habitó entre nosotros. Se humilló, fue exaltado hasta lo sumo. Los que nos humillamos, los que estamos dispuestos a comer el pan de la aflicción, a comer el pan de la humillación, a vivir en matzot, es decir, a vivir como panes libres de toda jactancia, panes libres de toda levadura, de toda malicia, de toda doctrina inmunda. Cuando nosotros vivimos de esta manera, nos estamos humillando. Por tanto, el resultado será que vamos a ser ¿qué? Elevados. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Cuando venga el Señor, seremos tomados, seremos llevados, seremos elevados a su misma gloria y nos tomará para sí mismo. Por eso estaremos en el Señor. Eso es matzot, es estar en Él. En Él. En Yeshua. Y esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser elevado hasta lo sumo. Y no lo digo por jactancia. Lo digo porque es el resultado de la humillación. Yo deseo eso. Los que van a llegar allá donde Él. Yo anhelo ese momento. Yo anhelo ese día. Cuando se escuche el sonar de la trompeta, cuando se dé el aviso de gloria, el Rey viene. Cuando se dé el aviso de gloria, yo quiero ser elevado hasta lo sumo. Quiero ser tomado por Él. Pero eso solo sucederá a aquellas almas que primeramente se han humillado. Cuando te humillas, eres libre del pecado. Cuando te humillas, andas en bendición, andas en el bienestar del Señor. Y cada día vas a amar más y más su consejo, su palabra, sus leyes. Por eso Él fue humillado, fue azotado y humillado de Dios. ¿Sabe? Ser humillado de parte de Dios no es una vergüenza, sino que es una exaltación. Porque todo el que se humilla, todo el que se humilla será exaltado. El Señor no va a dejar a nadie en la humillación. Él lo va a exaltar. Amén. Y entendemos esa palabra Aná en la expresión que se da en Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Dice, hablando de Moisés, dice, Números 12, versículo 3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy, ¿cómo dice su Biblia? Manso, Aná. Aná, la raíz, la palabra Anav de la raíz Aná, manso, humilde. Y aquel varón, Moisés, era muy humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz
de la tierra. Se espera que al igual que Moisés, algunos dicen, no, hablando de Yeshua, dicen, pero es que Yeshua era manso y humilde, porque es que era Yeshua el Hijo de Dios. Acá estamos hablando de Moisés, un hombre como usted y como yo. Moisés era un hombre, aquel varón, muy manso, muy humilde, la misma expresión. Por eso el pan de la aflicción, el pan de la humillación, el pan de la humildad. Ellos lo tenían que comer por ¿durante cuánto tiempo? El matzot era, las matzot eran los panes de ¿qué? De la humillación, de la humildad. ¿Lo tenían que comer durante cuánto? 7 días. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que comer nosotros matzot? ¿7 días? ¿7 días? Todos los días. Porque ya entendemos que el Señor en Yeshua no se refiere a los panes. ¿Se refiere a qué? A la vida de nosotros continuamente humillada delante de Él. Y si Moisés fue manso, nosotros también. Si fue humilde, nosotros también, porque en nosotros está el Espíritu de Dios. Amén. Por eso el Señor lo dijo. Ahí en Mateo 11:29 usted encuentra la expresión del Señor. Dice Él: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Mire, ¿de quién hay que aprender? ¿De quién hay que aprender? De Yeshua. ¿Quién es el ejemplo? Yeshua. ¿Quién es el modelo para usted seguir? Pablo, Pedro. De pronto alguno de los profetas, esos eran como más de mayor gloria, ¿no? Isaías. No, qué mejor que Moisés. ¿Quién es nuestro modelo? Yeshua. Él es el modelo de cada uno de nosotros. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde. ¿Qué es lo que hay que aprender de Yeshua? Humildad. Humildad. Él estuvo dispuesto a humillarse y entregarse. Pero al ser humano comúnmente, por naturaleza, le cuesta humillarse. El orgullo en el ser humano es tremendo. O sea, quebrantar el orgullo de nosotros, los seres humanos, y me incluyo. O sea, yo no estoy hablando para afuera, no, me hablo a mí mismo. No crea que a mí me ha sido difícil quebrantar el orgullo, pero he aprendido y le he dicho: Señor, y cuantas veces tengas que hacer lo que tenga que hacer para que yo me quebrante el orgullo, Señor, hazlo. Y el Señor me ha dado unas lecciones y me ha llevado, y Señor, gracias, porque me estás enseñando a ser humilde. Y le doy gracias al Señor, porque si no fuera así, mi ego lo tendría por ahí en la estratosfera. Es algo tremendo. Sí, uno luchar con el yo, con el ego, el orgullo, porque los seres humanos por naturaleza somos orgullosos. Esa es la naturaleza pecaminosa. Cuando no estamos en el Señor, nuestra naturaleza pecaminosa es esa: el orgullo, la arrogancia. Más y queremos y vivimos inflados como levadura. Y Él dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso para sus almas. ¿Cuándo puede reposarse el alma? ¿Cuándo entra en descanso, en reposo el alma? ¿Cuándo entra en reposo el alma? Hasta que se humilla. Por eso el hombre mantiene angustiado, afligido, mantiene en una situación desesperante. El ser humano sin Dios vive en desesperación y está buscando por aquí, buscando por allá, llenar su vacío por aquí, llenar su vacío por allá, y no puede, porque la única forma es humillarse. Y por eso ahí, mis amados, en esa humildad, en esa humillación, es que tenemos que aprender de Yeshua. Y Él nos enseñó humildad.
Juan 13. Juan 13, ¿lo tiene? Versículo 1 dice, en adelante dice: se acercaba la fiesta de Pesaj, de Pascua, y Yeshua sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Aleluya. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es la historia de amor más grande que hay. Los amó hasta el fin, sabiendo que retornaba hacia el Padre. Mire, Yeshua no pensaba, oh, me van a colgar, tengo que ir a un madero. No, él sabía que había llegado su hora, y lo que pensaba era, él entendía que debía volver ¿a quién? Al Padre. En ese ruego que él un día le dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Y eso es lo que nosotros anhelamos: estar en presencia del Padre. Y dice acá: llegó pues la hora de la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Yeshua. Sabía Yeshua que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Yeshua, pero lo entenderás luego. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Entonces Yeshua le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, respondió Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya quiso fue que lo bañara. Versículo 10: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies. Le contestó Yeshua: pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Yeshua sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, eso es correcto, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ni ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si lo ponen en práctica. El mismo día en que él iba a ser llevado y entregado, se reunió con los discípulos. Y ese día en particular, a quien le correspondía lavar los pies era a Pedro. En las reuniones que comúnmente se hacían, que se tenían en la antigüedad, había un lugar que correspondía al siervo, que se conocía como el lavador de pies. Hace algún tiempo yo les mostré unas figuras a ustedes, pero hay algunos que no lo han visto y quiero volverles a recrear para que sepan, entiendan lo que vamos a hacer hoy. Quiero por favor que me pongan las imágenes. Esta era la forma que comúnmente se acostumbraba a poner
una mesa. Una mesa era un reclinatorio, en realidad no era una mesa así con patas como las que nosotros nos sentamos. Ellos comúnmente lo que hacían era que se recostaban, ¿sí? A comer, se recostaban comúnmente allí. Pónme la otra imagen, por favor. Comúnmente a este lado, por lo general, en este último puesto quedaba el lavador de los pies, que era el puesto del siervo. Este puesto casi nunca nadie lo quería. La mayoría querían estar uno a la derecha, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Comúnmente se reclinaban sobre el brazo izquierdo, ¿sí? De tal manera que la persona que se reclinaba en esta, que era el lugar principal, brazo izquierdo, quedaba mirando ¿a quién? Al de la derecha, ¿sí? Y acá estaba a la izquierda. Recuerda que hubo una discusión entre dos hermanos, ¿se acuerda? Y una mujer va y le dice al Señor: Señor, cuando sea el tiempo de tu reino, permite que mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y por lo general el Señor le recriminaba eso también a los fariseos. Decía: ustedes buscan los mejores puestos, los de aquí, o por lo menos ¿qué? Esos de acá. Pero nadie quería este. Este era el del siervo, el del lavador de pies, el que lavaba los pies. Entonces, ese día el Señor había mandado a Pedro y a Juan a que prepararan ¿qué? La Pascua, Pesaj. ¿Lo recuerdan? Les dice que le mandó a Pedro y a Juan y les ordenó que prepararan Pesaj para ellos. Obviamente siempre, por lo general, se escogía al lavador de pies que iba a preparar Pesaj y el amigo del que presidía. En este caso sabemos quién era el amigo. ¿Quién? Juan. Entonces, por descarte, ¿quién era Pedro? Ese día le había tocado el puesto que nadie quería, porque muchos corrían a estos primeros puestos. Y de hecho el Señor hace una sugerencia y da un consejo. Dice: cuando seas invitado, no tome los primeros puestos, porque de pronto el que preside el Señor, el que preside, te dice: amigo, párate de allí y vete al último, porque tengo uno más importante que tú. Es preferible, dijo el Señor, que tome los últimos y que te hagan venir de atrás adelante. Entonces esta era la forma. Estos eran los dos puestos que más importaban, ¿no? El amigo tenía un puesto de privilegio, y este puesto siempre lo ocupaba el mismo. Ese era ¿quién? Juan. Por eso Juan se le conoce como el discípulo amado, porque acá iba siempre el amigo, el que era amado. El amigo tenía ese privilegio. Era el que se recostaba ¿a dónde? Al pecho del Señor. Claro, como le podía ver, ese recostarse al pecho significaba que él le contaba cosas aún muy íntimas. Y por eso cuando se narran las cosas de Juan, por eso dice: y el discípulo al que él más amaba corrió más que Pedro. ¿Y quién es el discípulo al que él más amaba? A Juan, ¿sí? Y por eso dice que era el discípulo que se recostaba sobre el pecho. Ahora, este era el invitado de honor. Siempre había un invitado de honor. Y el invitado de honor tenía ese día el honor de meter su pan en el mismo plato, meter su mano en el mismo plato que el dueño, que el Señor. Imagínense, porque es que era un invitado de honor y se le daba el honor de meter su mano con el dueño al mismo plato del dueño. ¿Y quién era ese día el invitado de honor? ¿Quién? Judas. Tremendo, ¿no? Judas no quiso entender el lugar que el Señor le estaba dando. Él pudo haberse arrepentido y se lo estaba dando el Señor el lugar de honor. Tremendo uno estar traicionando al Señor y el Señor le dice: ven, toma el lugar de honor. Tremendo, ¿no?
Eso es carácter. Por ahí he visto que alguien define eso, ¿no? Carácter es saber que te van a traicionar y justo le das a uno el lugar de honor, ¿no? A ese. Es comer con el que te va a traicionar y no decirle qué. Nada. Este es el carácter. Esta es la humildad del Señor. Entonces acá tenemos a Juan, acá tenemos a Judas, obviamente está Yeshua. Y hay una disposición de los discípulos así. Nosotros no podemos ver esto como la última cena que pinta Da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿no? Que es una pintura totalmente fuera del orden, con una mesa con patas. Para ese entonces no había ese tipo de mesas. Y en Oriente todavía aún en muchos lugares aún se siguen sentando literalmente en la mesa, la arman y es allí en el piso. Entonces acá está el lavador de los pies, el puesto del siervo, así se conocía. El puesto del que servía. ¿Qué notamos? ¿O qué sucedía? Al que le tocaba este puesto, que ya sabemos, identificamos que era Pedro, le tocaba lavar los pies de cada uno de los que iba ¿qué? Llegando. Empezando ¿por quién? Por el Señor, por el que presidía. Y a medida que se iban acomodando, este tenía que ir ¿qué? Lavando los pies. Ahora, ¿qué vemos? Empieza la cena. El Señor parte el pan, se lo reparte, toma la copa, hace todo. Pero no se han lavado ¿qué? Los pies. ¿Qué pasó? Pedro no hizo su ¿qué? Su trabajo, su función. Entonces el Señor, al ver la desidia de Pedro, tal vez lleno de orgullo, de pronto tal vez cuando el Señor tal vez le dijo un día a Pedro: Pedro, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, Pedro decía: mire, Señor, no. Y constantemente había esta situación en Pedro. Entonces no lo hace. Y habiendo terminado todo, se levanta el Señor de su lugar de gloria, de honor, y toma una vasija, una toalla, y empieza ¿qué? A lavarles. Dice, fue uno por uno, hasta que llegó ¿a dónde? A Pedro. Y ahí Pedro como que cae en cuenta: Señor, tú no me lavarás a mí los pies. Y hay esa conversación que acabamos de ver entre el Señor y Pedro. Pedro estaba lleno de levadura en ese momento. Obviamente Pedro tenía jactancia en sí mismo. Y vemos cantidad de levadura porque se oponía a la voluntad del Señor, del eterno Dios. El Señor sabía lo que debía hacer, entregar su vida. Y Pedro intenta ¿qué? Detenerlo. Cuando le dice: Maestro, no te hagas ese daño. ¿Y qué le tiene que responder el Señor? Apártate de mí, Satanás, adversario. No te hagas ese daño. Señor, mi vida daré por ti. Ay, Pedro, antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro está en esa condición, en esa situación. Está lleno de levadura, su jactancia, su orgullo. Y por eso Pedro, en una conversación que tiene el Señor con Juan, le dice a Juan, le hace señas desde acá al frente, tiene a Juan acá al frente. Y Pedro le pregunta, ¿qué dijo? Sí, Pedro le hace señas para que le diga, ¿qué dijo? Porque el Señor le hablaba ¿a quién? A Juan, al oído, al corazón. Y por eso, cuando se voltea, le dice a Judas, le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y Judas se levanta. Y los otros se empiezan a preguntar, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le dijo? Porque lo tenía ¿qué? Al lado. Y el Señor dice por eso allí, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo
he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto?, les pregunta a ellos. Dichosos serán si lo ponen en práctica. El lavar los pies es un símbolo de aprendizaje ¿de qué? De humildad y de servicio. Y hoy vamos a hacer eso. Todo esto son simbologías. No quiere decir que porque usted hoy le lave los pies a alguien, entonces ya por eso aprendió humildad. Ah, no, pues tan humilde. Sencillamente, mis amados, son símbolos. Las fiestas son simbólicas. Tienen propósito de aprendizaje. Eso que vamos a hacer hoy es para que usted lo ponga en práctica en su vida. El lavar los pies es un sinónimo de ¿qué? Servicio. ¿Estamos para qué? Para servirnos ¿qué? Los unos a los otros. Si Él dio ejemplo de servicio, siendo el Señor, ¿cuánto más nosotros? Pedro parecía que estuviera en este lugar. No había entendido acá esto. Sin embargo, luego vemos a un Pedro diferente. Eso es lo bueno. Cuando aprendemos humildad, eso transforma, eso cambia. Por eso luego vemos un Pedro que va cambiando, que va siendo transformado. Un Pedro que luego puede decir, hablando del apóstol Pablo, dice: ciertamente como nuestro amado hermano Pablo, que nos escribe en sus cartas cosas que aún son difíciles de entender, pero que otros tienden a torcer. Está aprendiendo Pedro humildad. Está aprendiendo misericordia, porque precisamente luego él iba a estar a la cabeza de la iglesia, juntamente con Santiago. Iban a ser parte de las cabezas, y junto con Juan iban a tener que tomar decisiones trascendentales sobre la iglesia. Pero este Pedro de aquí, que no quería cumplir su función, no hubiera podido tener esa misericordia por los gentiles, por las naciones, porque su arrogancia se lo hubiera impedido. Hubiera sido un obstáculo para que miles se pudieran convertir. Pero por eso ahí están ellos ahora. Habían aprendido humildad, y ahora podían recibir con los brazos abiertos a muchos que llegaban. Y eso es humildad. Poder transmitir el amor del Mesías a los demás. Pero lo empezamos haciendo entre nosotros mismos. Amén. Amén, iglesia. Vamos a lavar los pies hoy en el nombre del Señor, y lo vamos a hacer como un acto de humildad y de aprendizaje. Si hacen esto, dichosos serán, dice el Señor. Si hacen esto, dichosos serán. Y pregunta él, y hoy la nueva pregunta es, él lo dice en el versículo 17: ¿entienden esto? Iglesia, ¿entendemos esto? ¿En realidad lo estamos entendiendo? ¿O va a pasar una fiesta de Pesaj más y vamos a seguir en la misma rutina mediocre en la que muchas veces hemos caído? ¿O de verdad lo vamos a entender y vamos a ser dichosos por aprenderlo? Quiero que nos coloquemos de pies, por favor.